tradicionales on-premise, se tiene bien conocido que no es lo mismo muchas veces proteger una infraestructura en nube. Y bueno, como alguna de las experiencias que quiero empezar comentándoles es, bueno, una de las experiencias de los últimos meses es que hemos tenido un sinnúmero de ataques a infraestructuras en nube de algunas organizaciones. Sí, organizaciones que nos han pedido ayuda en hacer temas de análisis forense para poder identificar cuál fue la ruta del atacante y por dónde existió la brecha de seguridad. Dentro de estas experiencias, lo que nosotros, por decir, hemos encontrado es que los atacantes actualmente están atacando todo el tema de identidad, ¿sí? Los clientes, por decirlo así, u organizaciones que tienen servicios o plataformas sobre la nube no están protegiendo correctamente la identidad. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué hacen los atacantes o qué hemos encontrado? Que estos atacantes están vulnerando las contraseñas que tienen muchos administradores que pueden crear recursos sobre la nube. Y lo que hacen, crean dos cuentas de usuario con los mismos privilegios. Y bueno, cada nube tiene un partner, proveedor del servicio de nube, por recalcarlo así. Lo que hacen es desvinculan este ID de partner para que el partner no pueda identificar inmediatamente la creación de recursos, y lo consecuente que hacen es que con uno de los usuarios que tiene privilegios de owner empiezan a crear máquinas llamadas scalsets. ¿Sí? Son máquinas que pueden replicarse en base a un porcentaje de procesamiento, disco o memoria en base a lo que le programemos. Entonces empiezan a tener consumos que bueno, regularmente pueden tener $2,000, $1,000 al mes y se disparan en 2, 3, 4, 5 días a $100,000, $150,000. Sí, que es cuando realmente el cliente empieza a darse cuenta de que está sufriendo un tema de un ataque. ¿Sí? Entonces, en los múltiples casos que hemos tenido en base a estas experiencias, nos hemos dado cuenta que no ha existido una correcta gestión de riesgos, que nos permite identificar los riesgos que existen dentro de este manejo de la nube. ¿Sí? Nos han permitido evidenciar que no han evaluado esos riesgos por desconocimiento del manejo de la nube. En los ejemplos que le menciono, han vulnerado contraseñas, han creado, bueno, usuarios con permisos abiertos, muchas veces no tienen ni el control siquiera de cuántos usuarios tienen creados sobre la nube. Sí, entonces, bueno, ahí se ha hecho un análisis forense y se ha intentado poner mejores prácticas sobre estas infraestructuras que hemos tenido. Sí, bueno, aquí está un proceso de gestión de riesgos que tal vez muchos conocen. Primero debemos identificar los riesgos que podemos tener sobre la nube. ¿Sí? Podemos tener diferentes tipos, por decir un ejemplo, de identificación de brechas de seguridad o de vulnerabilidades. Pero ¿de qué nos sirve poder identificar brechas de seguridad o vulnerabilidades si no tengo un correcto inventario de todo lo que tengo sobre nube? Nosotros, por decir, hacemos procesos de optimización y el cliente muchas veces no se da cuenta que tiene recursos aislados sobre la nube. Entonces tenemos que tener un correcto inventario de toda esa nube y poder identificar los riesgos que puedo yo tener sobre la misma. Una planificación, una estrategia de toda la creación de recursos sobre la infraestructura que tengo en nube. Una vez identificado en el ejemplo que les doy de brechas de seguridad, debo hacer una evaluación. ¿Sí? Y es verdad que yo puedo hacer una identificación de controles de seguridad, una auditoría de controles de seguridad en base a distintos tipos de estándares o regulaciones que deba cumplir, pero también debo hacer una evaluación. ¿Sí? Esta evaluación, ¿sí?, bien la puedo hacer en base a los controles de seguridad, la criticidad que puedan tener cada una de las amenazas identificadas, de las brechas de seguridad que tenga, pero debo hacer una planificación con esa matriz de riesgos. Y esa matriz de riesgo va justamente complementada con el conocimiento que yo pueda tener sobre cualquier tipo de nube, sobre qué licenciamiento pueda tener sobre esa nube y qué tipo de tecnología, procesos o procedimientos puedo aplicar. ¿Sí? Cómo voy a desplegar todos mis métodos de mitigación, cómo voy a cerrar esas brechas de seguridad e inclusive qué debo hacer con
con esos controles de seguridad que no puedo cerrar. ¿Sí? ¿Qué hago con esos controles de seguridad que, no sé, por cómo es mi infraestructura, mis aplicaciones, no puedo cerrar? Sí, muchas veces se tiene el entendimiento que sí, que tal cual está mi infraestructura on-premise, tengo que pasarla a la nube. Y no es así. Sí, tenemos que ver todo el tema de optimización que se puede hacer, todo el tema de jardinización y explotar todas las características que yo pueda tener en la nube para mitigar justamente las amenazas que puedan existir, identificar esas brechas e ir cerrándolas. Una vez que se hace esto, muchas veces uno piensa que esas brechas, esa jardinización, esa identificación, ese cierre de controles, es como una fotografía. Tomo la fotografía, sí tengo mi infraestructura optimizada, escalable, y bueno, y tengo aplicada todos los controles de seguridad, y listo. Y ya, nos tomamos la foto y está protegida. Pero al día siguiente, una hora después, ya nos están creando un usuario sin MFA, un usuario con una contraseña débil, un servidor sin estar jardinizado, sin tener una línea base. Entonces, esto es un tema continuo. Entonces, además de identificar, evaluar todos los riesgos que pueda tener mi infraestructura, sea un IaaS, un PaaS o un SaaS, igual forma tengo que hacer, y mitigarlo, y tengo que hacer un tema de monitoreo, verificar que esos controles de seguridad que yo puedo tener sobre la nube se sigan cumpliendo. Y en ese sentido, de igual forma, podemos tener muchas tecnologías que nos puedan apalancar. Sí, puedo implementar o desplegar un SIEM que me haga monitoreo a través de casos de uso de seguridad, y que esos casos de uso de seguridad nazcan justamente de esa protección proactiva que estamos haciendo a la infraestructura, de esas excepciones que no pudimos cerrar al inicio de toda la evaluación, ¿sí? Identificar esos activos críticos de la organización que me van a permitir llegar a cumplir la estrategia o meta que tiene mi empresa. Entonces, de igual forma, podemos implementar, no sé, soluciones SOAR, que implementen playbooks de respuesta automática, que me identifiquen los controles que están siendo, por decir, sacados de dentro de mi estrategia de seguridad. Y esto es un ciclo, ¿no? Hay que tener toda esa identificación de brechas, de esa evaluación constante, ese monitoreo continuo 7x24 de todos los controles de seguridad que podemos tener. Aquí les tengo, bueno, las áreas que buscan más profesionales de ciberseguridad, ¿sí? Es un estudio, están ahí 10 áreas. Entre las principales justamente está con el 40% el Cloud Computing Security y la gestión de análisis y riesgos, ¿sí? Muchas de las brechas de seguridad se dan por temas de desconocimiento. No terminamos de explotar todas las configuraciones o características que puede tener la nube. Y mucho más de allá de eso empezamos a separar las cosas. Tener por un lado la administración de infraestructura, por otro lado el tema de parchado, por otro lado tenemos la gestión de continuidad, por otro lado tenemos la gestión de vulnerabilidades. Pensamos que con un monitoreo, sea de recursos, de los recursos de los activos, o sea de seguridad, pensamos que vamos a mitigar el riesgo a una posible explotación, cuando no es así. La idea de tener el conocimiento de la nube es poder acoplar todas estas pequeñas piezas dentro de un solo servicio integral. La idea es, si hago un tema de gestión de vulnerabilidades, de identificando brechas, que pueda tener un parchado proactivo y pueda explotar las características de cualquier tipo de nube para hacerlo lo más, por decir, automático posible, ¿sí? Dejando el tema mano y de la operación y esa carga de trabajo que muchas veces se nos vuelve interminable, a las características que pueda tener la nube, ¿sí? Si tengo un servicio de gestión o especialistas, sea de un proveedor o de las propias empresas, igual forma que se hagan parte de ese rompecabezas, de ese Lego. Si hago un tema de gestión de continuidad y no sé, tal vez saco snapshot, saco respaldos o copias de las máquinas virtuales antes de hacer un cierre. Antes de hacer un cierre, sí, validar y verificar la integridad de ese respaldo. Entonces, como ven, todo se va volviendo
un solo centro integral con muchos servicios que pueden justamente ayudar a mitigar el riesgo de una explotación de algún tipo de ataque. Reducir esa superficie de ataque que yo puedo tener sobre cualquier nube. Bueno, aquí he listado algunos de las amenazas que generalmente se tienen dentro de una infraestructura en nube. Uno de los principales justamente es el tema de la gestión insuficiente de identidades, credenciales y accesos. Es muy raro, la verdad, que me he encontrado con una nube donde se vayan tratando mejores prácticas acerca de la gestión de identidad. Existen muchas formas de aplicarla y como escuchaba en una charla anterior, la idea es tratar de que esa gestión de identidad sea lo más amigable hacia los usuarios, hacia los colaboradores de la organización. Ya más adelante con Daniel vamos a ver unas pequeñas mejores prácticas y unos frameworks de ciberseguridad que van a ayudar a tener un control de tema de ciberseguridad sobre la nube. El otro es interfaces y APIs inseguras. Muchas veces damos permisos abiertos a estas APIs y bueno, cualquier atacante podría explotar ese tema de las APIs inseguras. Configuraciones incorrectas y controles de cambios inadecuados. Falta de arquitectura y estrategia de seguridad de la nube. Como les mencionaba, muchas veces pensamos que lo que tenemos on-premise tal cual debe subir y no es así. Hay que hacer temas de optimización, ver temas de seguridad, ¿sí? El control, hacer todo un tema de gestión, de continuidad, temas de optimización. ¿Sí? Tengo un IaaS y migro un IaaS o puedo hacer desde ya tal vez una migración a un servicio PaaS. Tengo una base de datos IaaS y ¿qué hago? ¿La mantengo así o puedo subir a un servicio PaaS? Tengo que hacer todo el tema de monitoreo de los recursos, ¿sí? Y bueno, un sinnúmero de características más ahí que son parte de una estrategia de ciberseguridad. Desarrollo de software inseguro, recursos de terceros no seguros. En unas de esas experiencias que les comentaba de explotación de los recursos de nube que hemos evidenciado, resulta que cómo escalaron privilegios para vulnerar justamente y llegar hasta tener una cuenta de owner dentro de la nube, es que se le dio a un partner que estaba haciendo un desarrollo dentro del cliente, pero resulta que el equipo de usuario final del desarrollador del partner no contaba con todas las seguridades del caso. Entonces, por ahí empezaron capturando la contraseña del desarrollador y bueno, después fueron escalando todo el tema de privilegios. Entonces, también hay que cuidarse bastante de los recursos de terceros que tengan el cumplimiento como tal para poder hacer todo el tema, en el caso que les mencionaba, de temas de desarrollo. Vulnerabilidades del sistema, poder tener identificadas las brechas de seguridad, divulgación accidental de datos en la nube, configuración incorrecta y explotación de cargas de trabajo de contenedores. Es verdad que se pasa muchas veces a servicios PaaS, ¿no? Tenemos de infraestructura, la conocida, y muchas veces cerramos brechas sobre lo que está sobre esa infraestructura, ¿no? Sí, sobre el software base, por mencionarlo así, pero no tenemos conocimiento acerca de cómo está virtualizado y de la capa de virtualización y cómo podemos identificar las brechas e irlas cerrando. Muchos clientes hacen temas de infraestructura como código para crear todos sus activos dentro de la organización. Esa infraestructura como código, igual forma, tiene que tener sus controles de seguridad, ¿sí? Igual forma, hay plantillas de jardinización que ya están enlazados a syscontrol y demás para poder que nazcan ya los activos con una infraestructura segura. Crimen organizado, extracción de datos en almacenamiento en la nube y bueno, uno de los principales es la falta de cumplimiento regulatorio que puede existir dentro de toda la infraestructura que tenemos. Bueno, aquí le voy a dar paso justamente a Daniel Arias, que es nuestro líder arquitecto del SOC, NOC y Cloud Data Center dentro de Business IT. Él nos va a ayudar explicando un poco unos frameworks de ciberseguridad que nos van a ayudar a hacer todo el tema de cumplimiento regulatorio sobre la nube. Bien.
Buenas tardes con todos. Como vieron en el brochure digital, no aparecía yo, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la expectativa que ustedes tienen de seguridad contra la realidad hoy en día? ¿Sí me escuchan? Contra la realidad que tienen hoy en día, ¿verdad? Una cosa es lo que yo pienso y otra cosa es la realidad. Y como comentaba Raúl, el problema realmente es el desconocimiento. Hemos tenido casos donde realmente cualquier nube, básicamente cualquier nube, en 10 minutos ustedes ya tienen una máquina aprovisionada, el servicio web levantado, ok, el usuario final ahora sí navega al sitio web sin problema, pero la parte de seguridad, ¿cómo la estamos básicamente gestionando? Y aquí les hago una pregunta, ¿en base a qué ustedes elegirían un proveedor de nube? Hablando Azure, AWS, Google, DigitalOcean, ¿en base a qué? Certificaciones de seguridad. ¿En base a qué más? Costos. Ok. Hemos tenido casos donde justamente el consumidor dice, ok, yo quiero una nube que me dé la mínima latencia. Seleccionan un proveedor, pero la parte de seguridad, ¿cómo la estamos evaluando? Entonces, aquí es donde entramos a la matriz de control de nube. No sé si la han oído. Esta matriz de control de nube tiene 17 dominios, para que le tomen foto ahí y la investiguen un poquito. Tiene 17 dominios y cerca de 170 controles. Algo interesante de esta matriz, como ustedes pueden ver aquí, el CAIQ. El CAIQ es el cuestionario de evaluación de iniciativa de consenso. ¿Qué quiere decir? Yo voy a tener ahí cerca de 250 preguntas, donde solo va a ser sí o no, para yo poder evaluar al proveedor de nube. No es de seleccionar un proveedor, ok, me da la mejor latencia, me da el mejor precio, qué sé yo, el portal es amigable. Son factores que en realidad complementan, pero la parte de seguridad es algo que hay que tenerlo hoy en día muy presente. Ahora les hago otra pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Desarrollar un servicio seguro o desarrollar un servicio que su utilización sea segura? ¿Qué creen que es mejor? Hablemos un poquito, después del almuerzo nos da un poquito de pereza. Básicamente pareciera que fuera lo mismo, pero desarrollar un servicio seguro, va a venir el desarrollador, ok, va a meter toda la seguridad, el de base de datos, toda la seguridad posible, el de networking, toda la seguridad posible, la parte de identidad y acceso, toda la seguridad posible, pero ¿y el usuario final? La experiencia del usuario final se la está considerando. Entonces, es muy diferente desarrollar un servicio que su utilización sea segura, donde justo ya se toma en cuenta al usuario final. Y como comentaba Raúl, los ataques que han habido hoy en día, básicamente es por la falta de una estrategia de identidad y accesos del usuario final. Les voy a comentar un caso. Un cliente financiero recibió un correo de phishing. Y bueno, recibió correo de phishing. Otro cliente financiero tuvo un inicio de sesión desde la India. Y él decía, inicio de sesión desde la India, pero si solo mis usuarios trabajan desde Panamá. ¿Qué pasó? ¿Es un falso positivo, un verdadero positivo? Y él decía, pero yo tengo configurado el acceso condicional. ¿Qué pasó? ¿O no está funcionando el acceso condicional? Y en esta parte de la estrategia de identidad y accesos, no solamente es de tecnologías, sino considerar procesos, protocolos. Cuando hablo de protocolos de networking, que era lo que había pasado. Este cliente había habilitado lo que es el acceso condicional
pero se había olvidado tan solamente de un cheque. ¿Cuánto estaba pagando por este servicio, por este licenciamiento? Un gran dinero. Pero ese cheque que tenía no lo había habilitado. Y ese cheque decía, aplicar el acceso condicional a protocolos legacy. El atacante utilizó el IMAP para poder iniciar sesión, como no estaba habilitado ese check, sino que solo estaba aplicando acceso condicional a protocolos modernos, pudo iniciar sesión. Entonces, si se dan cuenta, el hecho de que yo tenga una herramienta no quiere decir que estoy seguro. El MFA no es seguro. Me roban las cookies, tomo el token, inicio sesión desde otro computador. Por eso que hoy en día se está manejando un concepto de passwordless. Y el passwordless tampoco es seguro. Por eso es importante que este tema de seguridad sea algo integral. Integral en el sentido de que, ok, voy a poner acceso condicional, que los administradores que inician sesión solo desde esta ubicación confiable. Entonces, este tema, como lo pueden ver, la matriz de control de nube es un framework con el cual yo me puedo alinear. Alinear en el sentido, ok, la parte de control de acceso, ¿cuáles son todos esos controles que yo debo aplicar? Entonces, es una guía con la cual básicamente yo puedo ir evaluándome. Ok, digamos que ya aplicamos toda esta matriz de control de nube. Ahora, ¿cómo yo evalúo el modelo de madurez de ciberseguridad? Ahí es donde entra el CMMC, donde consta de 14 dominios y bueno, se basa en 3 niveles, nivel 1, nivel 2, que tiene más de 110 controles. Entonces, con esto, básicamente yo puedo identificar, ok, la parte de control de acceso, ¿verdad? La parte de control de acceso, ¿cómo yo voy a poder solucionar, voy a poder minimizar esa superficie de ataque? Ok, listo. Algo importante en lo cual hemos venido trabajando, como lo pueden ver aquí, es una documentación que para el cliente se le haga más fácil, independientemente de la nube, como lo pueden ver. Ok, ¿cuál es el servicio que me va a ofrecer en este caso, hablando de servicio de nube, cuál es el servicio que me va a ofrecer la protección, en este caso hablando del control de acceso? Ok, tengo servicios primarios, tengo servicios secundarios, entonces de esta manera yo tengo un framework básicamente con el cual guiarme, ¿no? Ahora, algo importante a tener en cuenta en todo este tema de seguridad es que no lo veamos de una manera aislada, ¿no? De una manera aislada donde, ok, yo tengo el servicio de ciberseguridad con N proveedor, yo tengo el servicio de monitoreo y observabilidad con tal proveedor, yo tengo mi servicio de estrategia de backups y sitio alterno con otro proveedor. Entonces, que lo podamos ver de una manera integral, porque todo este servicio es de manera integral, en el sentido de, si yo tengo monitoreo, si yo tengo un sitio alterno en el cual yo puedo levantarme en caso de pérdida del negocio o de algún tipo de ataque, el tema de ciberseguridad, toda esa información se puede encontrar en un colector y toda esa información se pueda correlacionar. Cuando hubo el ataque de Log4Shell por el mes de noviembre del año pasado, nosotros logramos identificar cuál era el user agent y cuál era el parámetro que iba en la cabecera de HTTP para ese tipo de ataque. Entonces lo que hicimos básicamente fue, ok, este es el tipo de ataque que están enviando. Lo que hicimos fue básicamente nuestros clientes coger, bloquear eso y enviar un comunicado al resto de clientes, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, tener un servicio integral me ayuda a identificar brechas que justamente yo pueda minimizar la superficie de ataque. Si bien es cierto, no voy a estar seguro al 100%, pero sí puedo cerrar, puedo minimizar, mejor dicho, lo que es la superficie de ataque, ¿no? Entonces, aquí les dejo básicamente, retrocedo un poco, estas dos matrices, estos frameworks, que les van a ayudar a definir el mejor proveedor de nube en base a la necesidad del negocio. El CM y lo que es el CMMC. Listo. Muchas veces pensamos que
lo que tenemos que proteger es temas de infraestructura, IaaS y PaaS. Y dejamos de lado temas del SaaS. ¿Sí? Pensamos que porque es una plataforma SaaS, están aplicados controles de seguridad y demás, cuando esto no es así. ¿Sí? Podemos tener, no sé, un G Suite, un M365 dentro de las plataformas de colaboración que pueden existir a nivel SaaS, por poner un ejemplo, pero no hacemos o pensamos que esos servicios ya se encuentran protegidos. Sí, es verdad, tienen controles de seguridad aplicados, pero controles aplicados por parte de cada uno de los proveedores, en el ejemplo que les estoy dando de Google, de Microsoft, por mencionarlo así. Pero nos olvidamos que debemos aplicar muchos más controles de seguridad. Entonces, en ese sentido nos sirve justamente este framework de ciberseguridad. Yo puedo hacer una auditoría de controles, por como digo, poner el ejemplo sobre M365 y ver qué controles se encuentran, si se encuentran aplicados, cuáles, por decir, en cierto porcentaje están aplicados y cuáles definitivamente no lo están. Sacar una matriz de riesgo de todos esos controles que no se encuentran aplicados, valorar justamente la probabilidad de impacto y la severidad que podían tener dentro de estas plataformas de colaboración. La idea también a través del framework es poder explotar el licenciamiento que pueda tener cada una de estas plataformas SaaS. Sí, tener un entendimiento de ese licenciamiento y las características que nos puede dar ese licenciamiento a nivel de seguridad. Muchas veces tenemos, por decir, soluciones de seguridad a nivel de identidad, de administración de dispositivos y aplicaciones de usuario final, temas de anti-phishing, temas de protección de información, y vamos y desplegamos 3 reglas de cada uno, 4, y activamos aquí, listo, y eso de estar ya debe funcionar, cuando no es así. Hay que tener una guía de lo que vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer. Entonces, justamente el framework nos permite dar, en base al licenciamiento que pueda contener cada una de estas plataformas SaaS en el ejemplo, esa guía a poder cerrar y a poder tener controles de ciberseguridad sobre cualquier tipo de nube o de igual forma a través de plataformas SaaS. ¿Sí? Listo, eso es un poco de lo que nosotros queríamos comentarles el día de hoy. No sé si existen alguna pregunta, por favor, dentro del público. Hola, hola. A ver, yo tenía una duda respecto a una de las apreciaciones justamente de Daniel, ¿no? Me parece. Mi duda va dirigida a que tú estabas indicando que tú planteaste una duda, ¿no? Si es necesario construir un entorno seguro o hacer que el servicio sea seguro. Y nos enfocábamos en esa duda principalmente, ¿no es cierto? Ya, sabes que yo discrepaba un poquito porque… Entorno no, servicio seguro, porque entorno ya hablamos de Ya, todo lo que ok, es la infraestructura. ok, pero sabes que es importante que ahí se considere, por ejemplo, la aplicación normativa que actualmente tenemos en el país, porque por principio de responsabilidad proactiva y demostrada establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, el inicio del proyecto requiere que se hayan establecido o se hayan identificado posibles riesgos sobre los cuales se vaya luego a desplazar o desplegar ese proyecto justamente. Entonces, sí es importante que en el entorno en el cual o en el proyecto en el cual se vaya a ejecutar esa tarea, desde el inicio se vaya viendo las líneas de seguridad necesarias para poder hacer esa línea de protección. Entonces, esa justamente era mi duda, cómo, no solamente viéndolo desde esta premisa, obviamente el modelo de madurez te dice cómo inicias y cómo vas a ir avanzando, sino que cómo ustedes darían una recomendación a sus clientes para que desde la visión proactiva y demostrada también puedan ir identificando posibles riesgos y amenazas que apoyen o apalanquen el desarrollo de los servicios posteriores en las organizaciones. Sí, bien. El tema de la ley de la protección de datos podríamos decir que es un complemento básicamente a todo esto, porque sabemos que este tema de ciberseguridad es un mundo, ¿no? Como comentaba, el tema de la ley de la protección de datos. Nosotros lo que apoyamos es a las empresas, justamente,
como vieron los frameworks de ciberseguridad, es que justamente los servicios que se puedan levantar, que se puedan crear a nivel de la nube, nazcan justamente ya con un nivel aceptable de seguridad. Y eso es lo que proponemos justamente con estos frameworks de ciberseguridad. Porque, como pudieron ver, este framework tiene algunos dominios. Y ese dominio, puedo nombrar 3. El control de acceso, la privacidad de la información, que va ligado justamente a lo que es la ley de protección de datos. Entonces, más bien yo lo vería, el tema de la ley de la protección de datos, como un complemento a todo esto, porque, si bien es cierto, el tema de la ley de la protección de datos es otro mundo. Entonces, para mí básicamente es un complemento a lo que estamos haciendo.